Bienvenidos a Ah, la maestría en Ciencia e Ingeniería Industrial en la sesión de investigación de operaciones y vamos a presentar los temas de casos especiales del método Simplex y posteriormente yo les voy a dar unos temas de dualidad y sensibilidad, si nos da tiempo. Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Entonces, Alma va a empezar con el tema de degeneración y ok. abajo les decía que hay una barra, no sé si la alcanzan a ver, donde se ve el micrófono, la cámara y justo en medio hay hay un cuadrito. Y ahorita ya dejé de compartir porque estaba compartiendo, entonces ustedes lo van a ver con una flechita. Ajá, sí. Entonces ahí le dan clic, a ver, Alma, Mm, y te va a aparecer ahí, no sé, yo tengo dos monitores. sí, Te pregunta si quieres un monitor o quieres ¿cómo se llama? Una aplicación en particular, no sé si tienes abierto Excel o no, PowerPoint, entonces tú le decides. no sé si así ya se pueda ver, Sí, ya lo ya veo. con okey. Y ya nada más le doy interrumpir al final, ¿no? Sí, al final le das ahí mismo, va a aparecer un tachecito y ahí le das, que lo quitas, ¿no? Okey, Ujú. bueno, entonces, ¿ya comienzo? Sí, Okey. Bueno, el uno de los casos especiales de del método Simplex es la degeneración, ¿pero qué es la degeneración? Bueno, es cuando nosotros tenemos un empate en nuestro criterio de factibilidad y lo rompemos arbitrariamente. Pero, sí, ¿qué puede pasar? En este caso, crea un ciclo donde al hacer iteraciones, nuestras soluciones ya no mejoran. Entonces, okey, podemos hacer, por ejemplo, iteraciones y, por ejemplo, nuestra maximización, por ejemplo, en el caso que yo escogí, ya no cambia. A pesar de que, por ejemplo, cuando es maximizar, nosotros buscamos que sean positivos o ceros, hacemos el procedimiento y sí lo logramos, pero la maximización tiene el mismo valor. Eso es lo okey, que sucede en la degeneración. okey. Y en el método gráfico alcanzaste a ver, Sí. okey, Ah, mm, sí, ay, ¿dónde está? ¿Cómo puedo observar? ¿qué necesitas? Sí, bueno, aquí la tengo, pero ya se me olvidó lo que iba a decir en interacción. Si quieres lee. Okey. Y bueno, lo que pasa, por ejemplo, es cuando el punto está sobredeterminado. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en el punto A tenemos 3 rectas que son las que pasan. En este caso son nuestras 2 restricciones y la tercera, por ejemplo, sería el eje de las yes. Entonces, se dice que el este sistema está sobredeterminado y si elimináramos una de las restricciones, no pasaría nada. El punto Okey, seguimos encontrando el mismo punto. okey. Ujú. Entonces, ¿será que la degeneración es cuando tienes, hay redundancia en las restricciones? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, así es. Okey, Y no necesariamente se puede ver a simple vista, sino que, bueno, uno de los métodos es el método gráfico, porque nosotros podemos tener varias ecuaciones que aparentemente se ven diferentes, pero al resolverlo es donde podemos detectar que hay redundancia. okey, muy bien. Y, y entonces en la tabla simplex o en la tabla simplex, ¿cómo lo Ujú. detectamos? Ah, sí. Bueno, por ejemplo, aquí en mi iteración cero, bueno, tengo este sistema, le agregué mis variables de holgura, que son x3 y x4. En la Okey, iteración cero, bueno, ¿cómo sabemos cuál es la variable que entra? Como estamos maximizando, bueno, es el más negativo.
En este caso es x2, no tenemos ningún problema. Sí. Y bueno, entonces la solución, lo que hacemos es dividir la solución con su correspondiente x2, que sería la variable que va a entrar en la próxima iteración. Entonces tenemos 8 entre 4 es 2 y 4 entre 2 es 2. Aquí tenemos un empate y nosotros supongamos que lo rompemos arbitrariamente. Entonces la que yo elegí fue la x3, que va a ser la de salida. Okay. Utilizamos, bueno, en este caso como nuestro pivote es 4, dividimos todo entre 4 para que el pivote quede en 1. Muy bien. Y bueno, realizamos el llenado de la tabla y con la fórmula que es el nuevo elemento es menos el producto de las esquinas opuestas sobre el elemento pivote más el elemento antiguo. Okay. Lo que observamos al llenar es, bueno, aquí todavía no lo detectamos, pero nuestra solución es 18 y seguimos teniendo una variable negativa que en este caso es x1, por lo que elegimos la entrada, que es menos, que va a ser la entrada. Okay. Y posteriormente, ¿cómo elegimos? Es exactamente lo mismo. Es en este caso la solución entre nuestra variable de entrada, que es 2 entre un cuarto es 8, y luego 0 entre un medio es 0. Por lo tanto, la que elegimos es x4, por ser la menor. Okay. En este caso, lo que hice es multiplicarla por 2 para que otra vez en la próxima iteración el pivote quede en 1. Y volvemos a llenar la tabla con el mismo procedimiento y observamos que la solución No cambio. no cambia, es 18. Okay. Cuando nos damos Okay. cuenta, es redundante. Ya me di, ya, mejor ya lo entendí. Ok, entonces, en la degeneración es cuando tenemos restricciones redundantes. ¿Por qué crees que pase eso? ¿Por qué crees que haya restricciones redundantes? Mira, lo que me acabas de decir es la parte mecánica, y lo que vamos a platicar a lo mejor ahorita un poco es, y puede ser también en los siguientes casos, a lo mejor con este comentario sería lo mismo para los demás. Pero, ¿por qué crees que existen estas situaciones? Por ejemplo, en casos reales, nosotros a lo mejor planteamos nuestro sistema y no podemos determinar a lo mejor que un elemento ya está sobreentendido en otro sistema o en Excelente, otra restricción. excelente. A lo mejor, entonces, lo que me estás diciendo que fue un error en el modelo. Ujú. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahí es cuando vamos más allá de lo que hacemos en licenciatura. Parece algo muy sencillo, pero cuando tenemos estos casos especiales, Sí, generalmente ocurre cuando estamos planteando mal el modelo matemático. así es. Ok, muy bien. Ahora, bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, bueno, estamos ya pasando, a ti te va a tocar uno de los temas que queden, entonces, ahorita ya Alma pasó con degeneración y América, ¿qué nos dijiste que ibas a explicar? Pues la segunda, la de óptimos alternativos. Ok, entonces, puedes comenzar ahora. No sé si Ujú. quieras agregar algo, Alma. No, nada más era eso. Bueno, entonces ahora ándale, tienes que quitar, compartir tu pantalla y ahora ya lo puede compartir este, América. Ahí ya la ven. ¿Ya? Sí. Ok. Pues otra opción de estos casos es el óptimo alternativo. Esto es cuando el coeficiente de las variables no básicas en un renglón, bueno, en el renglón de z de la tabla óptima existe una variable con valor 0, lo que indica que esa variable no básica puede entrar a la solución sin alterar el valor de z. O sea, z siempre va a ser el mismo, pero sí provoca cambios en las demás variables, x1, x2 o las de holgura. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a maximizar esta función sujeto a estas dos condiciones. Aquí, bueno, para empezar, el valor de z, para igualarla a 0, cambiamos el signo para que esté en 0. Después, nuestras restricciones, como son menores que, vamos a agregar una variable de holgura, que es S1 y S2. Excelente. Llenamos la tabla con los datos de nuestras funciones y de nuestras restricciones, que es esta tabla tal cual está aquí. Entonces vamos a elegir
Ay, me moví. Aquí. Vamos a elegir la variable más negativa para que entre a la base y vamos a dividir entre las soluciones entre los valores de x2 en este caso, para ver cuál es la que va a salir. Aquí la menor es S1, que es la que sale, y la más negativa x2, que es la que entra. Esa es, digamos, una primera solución, ¿no? Aquí pues llenamos otra vez la tabla con los valores de x2 y de s2, que x2 es la variable que va a entrar, y dividimos toda la fila entre 7 para que lo podamos convertir en 1, el valor de x2, que es pues aquí lo estamos dividiendo. Después usamos la regla del pivote de la esquina opuesta y llenamos nuestra tabla con estos datos. Tenemos una solución óptima de z igual a 42, x1 que no aparece en la tabla es 0, x2 que sí aparece es igual a 3, s1 igual no aparece, eso es solo como S1 y S2 para pues tener nada más el dato, ¿no? Y el S2 es igual a 15. Aquí como lo vimos, como se les mencionó al principio, como la variable es 0, significa que tenemos otras soluciones que podemos darle a este mismo. Entonces tomamos esta misma tabla y revisamos cuál es una variable con valor 0, que es la que pueda entrar a una nueva base. Igual hacemos la división entre la solución entre el valor de x1 para ver cuál es la que puede salir. En este caso, S2 es la más pequeña, es la que saldría de esta base y entraría x1 porque tiene un valor de 0, que es lo que estamos eligiendo nosotros. Llenamos la tabla igual con los valores de x1 y x2 y lo dividimos entre 5 para que nos dé toda la fila, nos dé el valor de x1 en 1 y nos da los resultados de la fila. Okay. Y usando otra vez la regla del pivote de la esquina opuesta, llenamos nuestra tablita y efectivamente nos dan otra solución, que es z igual a 42, que no se mueve ese valor, pero x1 ahora sí tiene un valor de 3, x2 15 séptimos y S1 y S2, que ya no aparecen en la tabla, tienen 0. Entonces aquí sí se movió el resultado de x1 y x2, por eso lo marco yo como solución 2, y acá teníamos la solución 1. Aunque son óptimas las tablas, óptimas las dos soluciones, pues tenemos ese doble valor. Ok, muy bien. O sea, que podemos encontrar el mismo resultado de z, pero con diferentes valores de x1 y diferentes valores de cada variable, ¿no? Exacto. Okay. De cada variable. Entonces, a esta cualidad se le conoce como óptimos alternativos, ¿no? Ajá, porque son varias alternativas de solución. Okay, y aquí hice la gráfica. Excelente. En GeoGebra, me da el espacio muy grande, pues entiendo yo que es por tantas soluciones que tiene, no hay como un punto específico donde podemos marcar. Perdón, te interrumpo, no. Sí. Voy a pedirte el control de tu pantalla. Listo. Bueno, mira, no sé si alcanzas a ver ya ahí. Uh-huh. Bueno, sí. no sé, no veo el de GeoGebra y no veo ahorita pero no importa, ¿no? No veo las restricciones, pero algo pasó con la región factible en tu módulo. No sé si viste el video que les hice de GeoGebra. Uh-huh. Ahí con gorrito o con acentos circunflejos se van uniendo las restricciones. Y acuérdate que las variables de las variables de no negatividad me dice que debería de estar en el primer cuadrante. Entonces, estoy casi seguro que el área factible, ya se congeló no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí. Es que ahí. Uh-huh. Esta es el área factible, mira. Estoy casi seguro que es esta. Algo pasó en tu GeoGebra, porque no estas no podrían ser,
porque para comenzar serían negativas. Exacto. Entonces, hay que revisarlo, es que luego me lo pasas, pero Si es quiere, ahorita se lo necesario. pongo. Ajá. Abro, déjeme abrir Y GeoGebra. la función objetivo, mira, no, bueno, pásate a GeoGebra. GeoGebra, tiene sus ventajas, ¿no? O sea, me permite ver la manera gráfica, ¿no? La solución, y lo usé porque luego se les facilita a ustedes entender el método gráfico, pero hay otros programas, ¿no? Por ejemplo, está ¿sí lo ven? Entonces Ujú. vamos a hacer el modelo que tú me dijiste. ¿Cuántas restricciones tiene? 2. ¿Cuántas variables? 2. ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Ok, luego, ¿me dices la función objetivo? Z igual a 4x1 4x1, más 14x2. ok, y la restricción 1 es 2. 2, 7 7, menor o igual a 21. y la segunda restricción, 7, 7, 2 2, menor o igual a 21. ok. Es ¿no? Ujú, ¿Ya viste? ujú. Es del primer cuadrante, y es el área que Sí, te decía, positivo. mira. Sí, Es porque en los resultados me dio positivo. ajá, y x1 da 2.33 y x2 da 2.33, ¿ya vieron? Pero también hay una otra opción, aquí lo marca 0 y x2, 3. Las dos valen 42. De hecho, Ujú, son exacto. son todos los puntos que están sobre esta línea. Lo que pasa es que la función objetivo coincide con una restricción. Y entonces todos los puntos de esta línea son alternativos. Aquí nada más me pone dos el software, ¿no? Los vértices. Me pone y me pone pero podrían ser todos estos puntos. ¿Ya? Sí, sí, ya vi lo que tengo mal. Ok. Sí, que en la que yo puse en GeoGebra puse una como menor o igual a 21 y la otra menor o igual a 2. Ah, ok. Ya lo vi Bueno, ahorita, le faltó el 1. no te Entonces ahí preocupes, me cambió todo. no te preocupes. De hecho, yo estoy para ayudarles, ¿eh? No Sí, para, gracias. ni para exhibirlo, no se sientan mal, ¿eh? No, no, no. Si se Bueno, yo sienten no. así, pues de una vez me reclaman. Ok, Bueno, sale muchachos. sí, Entonces, gracias. bueno, a diferencia de lo que le pregunté a Alma, ¿tú crees que puede haber errores en el modelo en este caso o fue una coincidencia? Más bien, creo que hay modelos donde podemos obtener estas diferentes soluciones y hay modelos donde solo tendríamos una sola solución. Excelente. No es error del modelo, es más bien diferente, diferentes resultados. Ujú, muy bien. Miren, en el argot de la ingeniería o en el argot de los posgrados, una cosa que nos diferencia, digo, hay ingenieros muy buenos, ¿no? Pero lo que nos debe de diferenciar con la maestría son los insights. No sé si han escuchado ese término, insights. ¿No? No. Son, bueno, los puntos clave. Los puntos clave son muy importantes. Como maestros en ciencias, tenemos que detectar los insights. Es en inglés, ¿no? Insights. O sea, es algo que a veces no está a simple vista. Entonces, es lo que puedes percibir. Por ejemplo, yo estoy dando este curso en licenciatura y pues yo les enseño a hacer las operaciones y todo, pero ya no llegamos al análisis, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver precisamente el por qué suceden este tipo de cosas en los modelos. Muy bien. Entonces, en el caso de la degeneración, es muy probable que haya un error en la modelación. En este caso, no necesariamente. O sea,
coincidió que la pendiente de una de las restricciones coincide con la pendiente de la función objetivo. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que sí tengamos una solución con o varias soluciones, ¿no? Soluciones alternativas. No sé si tengas alguna pregunta, América. No, ya ahorita ya ninguna. ¿No? Muy bien. No. Excelente. Profe, Sí. con respecto a ese problema, digamos, el vértice que se juntan de nuestras dos restricciones, ese sería, digamos, que nuestro valor, ese sería digamos, que nuestra solución fácil, el más adecuado porque considera ambas restricciones. Es que la solución óptima puede ser este vértice, o o todos los puntos sobre la línea. Sí. ¿Sí, eso era la pregunta, Francisco? Sí, nada más que quería saber si, ya, digamos, ahí tenemos toda esa variedad o esa gama de resultados que pueden ser soluciones. Sí. Pero el más óptimo ¿cuál debería ser? Es que es el mismo. El valor de Z, mira, si lo observas, Sí. es 42 y 42. No hay uno mayor. Sí. Entonces puedes hacer cualquiera de los vértices. El método simplex va orientado a los vértices. Pero en este caso es toda la línea más los vértices. Entonces, ¿cuál escoger? Pues el que tú, ahora sí que el que uno quiera. El chiste, si queremos maximizar, puedes agarrar 0 y 3 o 2.333 y el otro 2.333, el que tú quieras. Mientras me dé una función, mientras me dé un valor de z igual a 42, no importa cuál punto puedo agarrar, cuál combinación de x1 y x2. Aquí está toda la combinación de x1 y x2 que puede haber. Pero acuérdate que en una línea hay una infinidad de puntos. O sea, son infinitos, ¿no? Entonces, pues yo escogería este vértice o este. Por eso es lo que te marca el software. No te da todos los puntos. ¿Sí, Francisco? Sí, está bien. Sí. Ok, ahora, Francisco, no sé qué quieras. Quedan 2 temas. Soluciones no acotadas, que es el que sigue. Órale, pues. Tengo una duda. Así como se la estoy mostrando, ¿se aparece? Sí, se ve. Ok. Es un Word, ¿no? Es un Word, sí. Ok. Exacto. Bueno, los problemas con soluciones no acotadas nos indica que es un espacio de soluciones no acotadas cuando, por lo menos, bueno, cuando una variable no aparece de esta forma. La teoría nos indica que el modelo se va a presentar este problema cuando está mal construido o no se han tomado en cuenta algunas restricciones claras. El ejemplo que estoy tomando lo tomé del libro de Hamdi y Taha, Introducción de Investigación de Operaciones, y es el de maximizar la función de z cuando es igual a 2x más x2. Nos da dos restricciones y al momento de graficar esto nos va a indicar que al momento de nosotros no considerar esa restricción extra en nuestro modelo, pues tenemos toda esta cantidad de soluciones, ¿no? Que se componen de esta recta, este punto, este otro punto, o de aquí hasta infinitas soluciones, no lo estamos hacia arriba, sí, porque no lo estamos aportando debidamente el problema. Al pasar esto al modelo de restricciones o de iteraciones, nos aparece este resultado, ¿no? Que va a ser que el valor de x3 va a ser 10 y para nuestra restricción x4 va a ser de 40. Pero ahora sí que como lo dice, como no está debidamente acotado el problema, vamos a infinidad de soluciones. El problema nada más se resuelve con esta iteración y
aquí doy la explicación. En la tabla de iteración 0, tanto x1 como x2 tienen coeficientes negativos en la ecuación z, lo que significa que al incrementar sus valores también lo hará el valor objetivo. Aunque x1 debe ser una variable de entrada porque tiene un coeficiente z más negativo, obtendremos que todos los coeficientes de restricción bajo de x2 son menores o iguales a 0, por lo que significa que x2 puede incrementarse indefinidamente sin violar alguna de las restricciones. Ok, a ver tu tabla, tu tabla simplex, hacia abajo. De la iteración. Ahí. ¿Estamos ¿Es esta? maximizando? Sí, estamos maximizando. Ok. Pero ahí debería entrar x1, ¿no? Sí, tenemos x1, por ser el valor más negativo. Ujú. A ver, Sí, pero sería es que nuestro valor que sale, bueno, que entra. ya vi. Y dice, aunque x1 debe ser la variable de entrada, porque tiene el coeficiente z más negativo, sabemos que todos los coeficientes de la restricción x2, los coeficientes de la restricción bajo x2 son menores o igual que 0, lo que significa que x2 puede incrementarse indefinidamente sin violar ninguna de las restricciones. Ok, ya. Muy bien. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Excelente. Entonces, perdón, te interrumpí, Francisco, puedes seguir. Sí, no hay problema. Bueno, esto es para este caso de estudio, es lo que obtenemos. Gráficamente, nuestra función objetivo, pues puede tomar todos varios valores, ¿no? Sin violar nuestras restricciones. Sí. Pero al momento de que están mal tomadas las restricciones, pues no vamos a delimitar la zona que debe de ser, ¿no? Entonces, en la parte de la teoría nos indica que esto va a suceder cuando el modelo está mal o que no se han tomado en cuenta algunas restricciones claves para el problema. Ok. Una pregunta, cuando no está Sí. acotado, ¿crees que es porque, bueno, ya lo dijiste ahí, o falta una restricción clave o no se puso o bueno, sí, no hay una restricción que realmente me acote el problema? Normalmente esto ocurre cuando pensamos que los recursos son ilimitados. Entonces, cuando los recursos Sí. son ilimitados, pues todo va a ser más óptimo y más, o sea, nunca vas a llegar al óptimo, ¿no? Porque tienes recursos limitados. Y ninguna empresa, ninguna organización tiene recursos de manera ilimitada. Entonces, Claro. obviamente, ese es un error en el modelo, ¿no? Sí. Ok, Francisco. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? No, nada más sería eso. Ok. Bueno, Brenda. ¿Qué tema nos queda? Son 4, ¿verdad? Me parece. Sí, son 4. El Sí. otro, ¿cuál es? Es el de solución no factible. 5. ¿Tienes Brenda, forma de Sí. compartirnos? Sí, claro. Gracias, ¿Qué Francisco. qué Sí, tema no, por sería? nada. Solución no Bueno, factible. ok. Ok, como soluciones inexistentes o no factibles. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Se presenta cuando al finalizar la fase 1 de un método simplex, el valor de la función objetivo es distinto a 0. Entonces el problema lineal se le conoce como infactible, es decir, que el dominio de soluciones factibles es vacío al existir restricciones incompatibles. Yo encontré aquí un ejemplo en el cual es maximizar z, que es igual a 1 a 2, sujeto a dos restricciones, bueno, 3, perdón, son 3. La primera es 2x1 más x2 es mayor o igual a 2 y 3x1 más 4x2 es mayor o igual a 12, ambas que sean igual a 0. Okay, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero
Ok, en el primer ejemplo estoy desglosando las restricciones para agregar algunas variables, en este caso que fueron de holgura. Entonces, sujeto A, 2x1 más x2 más x3, que x3 viene siendo el de holgura, igual a 2. En la segunda restricción, 3x1 más 4x2 menor a x4 más x5, que viene siendo una variable de exceso y la otra una auxiliar. Okay. Y bueno, para definir aquí, en esta imagen puse cómo estas restricciones las vamos a acomodar primero en la tabla de fase 1. Y bueno, aquí está. Entonces, ¿se alcanza a ver la imagen? Sí, sí la vemos. Sí, ok. Bueno. Oh, ya me volví a alejar. Ok. Y a continuación llevamos el costo reducido de la variable que era x5 a 0, multiplicando menos 1 a la fila 2 y sumando esta a la fila 3. Entonces, bueno, esa es como que la fase 2. Y también aquí explico que para favorecer la rapidez de la convergencia del método x2 que entra a la base, vamos a usar aquí, bueno, aquí me pareció una fórmula en el ejemplo que busqué. Y entonces, por lo tanto, x3 deja la base y vamos a actualizar la tabla. Entonces, en la columna de de los totales, tengo ya, aquí presento un 2, un 4 y un menos 4. Aquí la que empiezo a mencionar es que las variables no básicas, que es x1, x3 y x4, tienen costos reducidos mayores o iguales a 0. Adicionalmente, estas variables básicas cumplen con las condiciones de no negatividad y, en consecuencia, al finalizar la fase 1 del método simplex, el valor de la función objetivo es distinto de 0. Okay, en este ejemplo, pues es que nos da menos 4, lo que determina que el problema es infactible. Entonces, lo voy a mostrar. Ok, aquí en la gráfica, pues lo hice con una representación de GeoGebra, el cual el área de Achura, que es el que van a encontrar en color rojo, corresponde a una interacción de conjuntos de factibilidad definido por la restricción número 1 y las de no negatividad. Por otra parte, el área de Achura, que está en color azul, es la intersección de los conjuntos de factibilidad que han definido la restricción 2 y que igual es de no negatividad. Luego resulta evidente que la intersección de dichos conjuntos, que es lo que encontramos en color rojo y en color azul, es un vacío. Por tanto, no existen valores que puedan adaptar la variabilidad de decisión y satisfacer de forma simultánea todas las restricciones del problema, que es donde encontramos inexistencia o vacío. Y ya. Ok, muy bien. Entonces, como dice Brenda, normalmente, por ejemplo, ya ven que hay dos métodos cuando tenemos variables artificiales. Hay uno que se llama el de doble fase y el método de la M. En el de doble fase, la primera fase es minimizar, en este caso, la suma de las variables artificiales, no importando si estamos maximizando o minimizando. En la tabla óptima de la fase 1, no sé si recuerdan, en el renglón de ZJ menos EJ, bueno, en este caso sería AJ menos EJ, en ese renglón, si es diferente de 0, si es, por ejemplo, un 2, un 3, cualquier número que sea diferente de 0, si hay un número así, entonces ya me está indicando que el problema no es factible. Entonces, yo compararía algo así como en un problema de este tipo, cuando no es factible, es como, por ejemplo, y luego suele suceder en las empresas, en las organizaciones, o hasta de manera personal, es, por ejemplo, pues quiero el mejor automóvil, pero sin pagar ni un centavo. ¿Sí lo ven? O sea, Sí. no es factible, ¿no? Porque, pues, ¿cómo voy a...? Está bien que quieras ser óptimo, ¿no? Que quieras optimizar, pero pues el automóvil te va a costar. No puedes decir que utilizando un modelo matemático encuentres una solución así, ¿no? De no gastar nada de dinero y obtener a cambio el mejor vehículo del mundo. Entonces el problema no es factible. Y en algunos casos, en las organizaciones
hacen las restricciones de tal manera que no son factibles. Algo estamos haciendo mal. Generalmente cuando tenemos este tipo de soluciones es que hay un error en ¿cómo se llama? En el planteamiento. 19 horas. Bueno, no sé si quieran agregar algo, Brenda, no sé si quieras agregar algo a lo que comentaste. Excelente presentación de todos ustedes. Entonces, no sé, ¿quieran decir algo más? ¿No? No. Bueno, entonces, ¿puedes quitar la pantalla, Brenda, por favor? Sí.